Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo eh, relacionado con el modelo de SRAFA. En el vídeo anterior nos quedamos con la relación salario-tipo de beneficio y habíamos visto lo siguiente, que el excedente, es decir, si el excedente, si Q era la producción total y la demanda final, o excedente, por el modelo de Leontief, lo podíamos poner como la inversa de Leontief, que era I menos A a la menos 1 por la demanda final. Bien, si despejamos I, entonces I sería el excedente, en términos físicos sería I menos A multiplicado por Q, el vector de producción total. Y habíamos obtenido esta relación, que era la relación entre el tipo de beneficio, era la relación del tipo de beneficio y la proporción de salarios en la renta nacional, ¿no? Entonces habíamos visto que era 1 menos V multiplicado por este factor. Y este factor sería el tipo de beneficio máximo para V igual a 0. ¿De acuerdo? Este sería el tipo de beneficio máximo. Este es el beneficio, la valoración del excedente cuando V es igual a 0, la valoración del beneficio, dividido entre la inversión correspondiente. Luego esto sería el tipo de beneficio máximo. Bien, veíamos que esto correspondía al tipo de beneficio máximo, entonces cuando V aumentaba, el vector de precios se modificaba en distintas proporciones dependiendo de la cantidad relativa de capital, ¿no? Entonces, si esto era así, lo que podíamos ver es que había una relación entre pi y la proporción de salarios, una relación negativa, decreciente, una decreciente, si una crece la otra decrece, porque una relación decreciente, pero no podíamos decir que era una relación lineal. Para que hubiera una relación lineal, los precios se tendrían que mantener constantes. ¿Vale? Todo esto dentro del ámbito de SRAFA. Si eso es así, entonces habíamos visto que de la ecuación de SRAFA, que era esta, partíamos de aquí, entonces teníamos que la ecuación de SRAFA lo que nos dice es que la valoración de del trabajo más los bienes intermedios más el tipo de beneficio aplicados a los bienes intermedios, eso tiene que ser igual a los precios. ¿De acuerdo? Si ponemos aquí Q, las producciones totales, esto se tiene que cumplir igualmente. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Si V es igual a 0, es lo que hemos visto aquí, vamos a ver en qué condiciones, vamos a ver en qué condiciones, bajo qué condiciones, los precios se mantienen constantes. Los precios se mantienen constantes ante modificaciones de pi y de v, ¿de acuerdo? Que es a lo que queremos llegar. Bien, si suponemos que v es igual a 0, entonces lo que tenemos aquí es la ecuación de SRAFA, 1 más pi igual a p. Es decir, para pi máximo. Para pi máximo. Y por tanto, por definición, esto es I menos A 1 más pi. 1 más pi es un escalar, ¿de acuerdo? Igual a 0. Para que esto se cumpla, el determinante de esto habíamos visto que tiene que ser igual a 0 y por tanto el determinante tiene que ser igual a 0. Veíamos que, por tanto, el autovalor máximo es igual a 1 entre 1 más pi máximo. Entonces, el pi máximo es igual a 1 entre lambda m menos 1. Esto es lo que habíamos visto. ¿Y P qué era? P, el vector resultante de precios. P era el autovector izquierdo de A. ¿Vale? Entonces, cuando V es igual a 0, P es el autovector izquierdo. Bien, si introducimos ahora factor trabajo, es decir, V deja de ser 0, para que los precios no varíen, la única posibilidad, esto no suele venir en los libros, pero la única posibilidad es que este sumando que añadamos se alinee a el primer término.
Y la única posibilidad, si v es un escalar, la única posibilidad es, por casualidad, es que tiene que ser por casualidad, que a sub n, casualmente sea autovector izquierdo de la matriz A, es decir, tenga la misma composición, las mismas proporciones entre componentes que los precios. ¿De acuerdo? Es decir, la única posibilidad para que eso sea así, para que los precios no se modifiquen ante variaciones en renta es variaciones v y de pi. La única posibilidad es que a sub n sea autovector izquierdo de la matriz A, es decir, a sub n tendría las mismas proporciones, el factor trabajo en vector tendría las mismas proporciones que el vector de precios. Y como eso, que P, que interviene en la valoración del tipo de beneficio, en la valoración del beneficio. Entonces, si P es autovector izquierdo e introducimos V, lo hacemos algo positivo para que esos precios no se modifiquen, a sub n tiene que ser autovector izquierdo de A, como P, exactamente igual que P. Entonces, si eso es así, P, es decir, si A sub n es autovector, la cadena de acontecimientos sería esta, izquierdo de A, entonces P, estrella, el vector de precios, no se modifica en términos relativos, ¿no? No se modifica. La valoración de una mercancía respecto a otra no se modifica. No se modifica ante variaciones en la distribución de la renta. Si no se modifica ante variaciones de la distribución de la renta, no se modifica ante variaciones en la distribución de la renta, entonces la distribución de la renta es modificaciones en pi w, ¿vale? Entonces, este factor no se modificaría. Ante variaciones en v, aumentamos v, este factor P estrella no se modificaría. Luego, este término de aquí se mantendría como pi máximo. ¿De acuerdo? Entonces tendríamos, por tanto, que la relación entre el tipo de beneficio y W sería de este tipo, 1 menos W por pi máximo. Y este pi máximo es una constante, esto es constante, que depende de las características, depende de la matriz A. Para cada A hay un pi máximo, para cada A, matriz A de coeficientes unitarios, hay un autovalor máximo y eso está asociado aquí a un tipo de beneficio máximo. Y claro, si los precios no se modifican, no se mueven ante distribuciones en la renta, esto no se modifica y tenemos entonces ya una relación lineal que podemos representar gráficamente de la siguiente forma. Si aquí ponemos tipo de beneficio y aquí ponemos proporción de salarios, pues aquí vamos a tener una relación de este tipo. Vamos a tener una relación lineal. Aquí, esto es una recta. Aquí vamos a tener el tipo de beneficio máximo. Y aquí, dependiendo de los numerarios que elijamos, pero vamos, en general, dependiendo del numerario que elijamos, aquí lo hemos hecho de esta forma. Aquí tendríamos que v es igual a 1. Bueno, v va a ser 1 aquí, ¿de acuerdo? Entonces esta va a ser la relación, que es esta recta. Es esta recta, ¿de acuerdo? Tenemos que esta recta es 1 menos v menos pi máximo. Si despejamos, bueno, pues de la relación pi igual a 1 menos pi, si despejamos de aquí, lo que vamos a tener
es que W va a ser igual a 1 menos 1 entre pi máximo por el tipo de beneficio. Esta va a ser la relación. Esta es la pendiente de la recta, bueno, la pendiente de esta curva, que es 1 menos 1 entre pi máximo. ¿De acuerdo? Si eso es así, se produce todo eso. ¿Esto qué significa? El que AN es un autovector izquierdo de la matriz A, pues a sub n tiene la misma composición que los precios. Es decir, de alguna forma, y si los precios no se modifican, de alguna forma lo que tenemos es que la proporción de capital y trabajo en la producción en cada uno de los sectores es la misma, es constante. Porque, ¿qué veíamos en los vídeos anteriores? Que los precios aumentaban más en aquellos sectores, ante un aumento del beneficio, del tipo de beneficio, aumentaban más en aquellos sectores en donde el factor capital, el capital, era más importante que el factor trabajo. Eran más intensivos en capital. Y crecían menos aquellos sectores en donde el factor capital era menos intensivo, es decir, tenía menos importancia que el factor trabajo. ¿De acuerdo? Luego, si eso es así, como estoy diciendo, el que no se modifican significa que ¿qué? Que en cada uno de los sectores la proporción del capital y del trabajo es en valores, por supuesto, en valores valorados a sus precios. Quiere decir que todos los sectores tienen la misma importancia del cociente entre el capital y el trabajo. Es decir, lo que vengo a decir es que lo que se dice en términos clásicos es que la composición orgánica del capital, la composición sería constante para todos los sectores. La composición orgánica constante e igual para todos los sectores. ¿De acuerdo? Si eso es así, ante modificaciones en el nivel de distribución, los precios no se modifican, este término no se modifica y por tanto tendríamos una relación decreciente, lineal, entre el salario y el tipo de beneficio. La composición orgánica de capital en nuestro esquema lo podemos, la composición orgánica del capital, por ejemplo del sector J, lo podemos poner como ¿qué? Pues como la valoración en I hasta n-1 de ¿qué? Estoy valorando cada una de las columnas de P sub I por A sub IJ, siendo A sub IJ el elemento AIJésimo de la matriz A de los requerimientos técnicos. ¿De acuerdo? La que estamos viendo siempre. Esto es la valoración a los precios de la columna Jésima. De la columna Jésima de A, es decir, la cantidad de mercancías que intervienen para la producción de una unidad de A, una unidad una unidad del sector Jésimo, ¿de acuerdo? Entonces estamos valorando una columna de la matriz A. Entonces estamos valorando el capital que interviene en la producción de el sector J. Bien. ¿De acuerdo? O sea que esa sería la valoración del capital dividido entre la valoración del trabajo. La valoración del trabajo será V por ANJ, W por ANJ, es decir, sería la valoración
del requerimiento unitario de factor trabajo. ¿De acuerdo? Aquí estamos valorando lo que se necesita de capital para producir una unidad de bien J dividido entre la valoración del trabajo. Esto sería un escalar. Esto de arriba sería un escalar igualmente. Esto sería un escalar. Este es esto nos lo da la economía, nos lo da el problema. La NJ sería la componente Jésima del vector de requerimientos unitarios del factor trabajo. El factor trabajo. Entonces, estamos cogiendo una componente. Entonces, multiplicado por V sería el valor del trabajo para producir una unidad de bien J. Bien, el valor de capital dividido entre el valor de trabajo para producir una unidad J es lo que llamamos composición orgánica del capital para el factor J. Bien, pues entonces para el factor J no, para el sector J. Entonces, si AN es autovector izquierdo de A, es lo mismo que decir que la composición orgánica del capital para todos los sectores es el mismo, es la misma. Luego tenemos la misma composición orgánica de capital en cada uno de los sectores. Y por tanto, si eso es así, el vector de precios no se modifica ante variaciones en la distribución de renta, en pi. ¿De acuerdo? Entonces, eso implica que V es una función lineal del tipo de beneficio. Concretamente, la que hemos visto aquí. Esta o bien la que aparece en los libros, esta de aquí. Entonces, V es igual a 1 menos V por el tipo máximo. ¿De acuerdo? Bien, pues ahí nos podemos meter en más matemática, pero si acaso en un vídeo posterior, porque es que yo creo que no merece la pena. Lo que hemos explicado, yo creo que es suficiente para entender el asunto. Entonces, si nos vamos a nuestra hoja Excel, hoja Excel, vamos a tener lo siguiente. A ver, con tranquilidad. Esta es nuestra matriz Z, ¿vale? De toda la vida, la que venimos usando siempre. La demanda final es esta, la producción total es esta. 18 es la cantidad de trabajo total. Pero ahora, A sub n, que son los requerimientos del factor trabajo para cada uno de los sectores unitarios, tiene que ser autovector izquierdo. De A, asociado al autovalor máximo, claro. El cálculo del autovector izquierdo de L, de las cantidades de L que estén asociadas al autovector izquierdo, que A sub n sea autovector izquierdo, pues bien, teníamos A sub n tiene que ser autovector izquierdo. Aquí tenemos el autovector izquierdo asociado al autovalor máximo. ¿De acuerdo? Que haciéndolo en proporciones totales de tal forma que la suma sea 1, es esta cantidad. ¿De acuerdo? Son estas cantidades. Esto sería el autovector izquierdo. 0,33, 0,38, etc. Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues si multiplicamos E168 por K161, que es esta de aquí, tendríamos los requerimientos en principio de trabajo. Si multiplicamos 0,38 por 29, tendríamos los requerimientos de trabajo. Y esto
por esto, tendríamos los requerimientos de trabajo. O sea que tendríamos unos requerimientos de 32,87,5, pero lo queremos normalizar a 18. Con lo cual, hacemos la proporción, 0,40, cada uno de los componentes lo dividimos por la suma total, se mantienen las proporciones, que es lo que nos interesa, ¿de acuerdo? Y estas serían las proporciones. Estas serían las proporciones. Las proporciones correspondientes. Y multiplicamos 0,49 por 18, que es un dato del problema, tendríamos 8,93, multiplicamos 0,34 por 18, que es un dato del problema, y 0,16 por 18, que es un dato del problema. Estos serían los requerimientos de suma 18 de factor trabajo que cumple, que es autovector izquierdo asociado al autovalor máximo de A. ¿De acuerdo? Lo podemos comprobar otra vez. Deshacemos el cambio y ponemos AN, podemos calcular AN, que sería el autovector izquierdo, realmente sería E164, que es esto, entre K161. Esto sería el primer componente de la AN. Este de aquí. ¿De acuerdo? El segundo, F164 entre K162, es decir, necesitamos 0,21 unidades de factor trabajo por cada unidad de producción del sector 2 y 0,15 unidades de factor trabajo por cada unidad de producción del sector 3. ¿De acuerdo? Este sería el autovector izquierdo de la matriz A como requerimientos unitarios del factor trabajo. ¿De acuerdo? Bien, pues si tenemos estas proporciones, que las hemos hecho como autovector izquierdo, significa que la composición orgánica del capital es la misma en todos los sectores y por tanto los precios no se van a modificar cuando variamos el tipo de beneficio. Bien, aquí tenemos el cálculo. Los precios no se van a modificar. Y se va a obtener una relación lineal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para 0 tendríamos, para un tipo de beneficio nulo, tendríamos que los beneficios son 0 y los salarios es el 100%. Pero para, por ejemplo, y los precios que hallamos, los precios son estos. ¿De acuerdo? Los precios serían esos, ¿no? Bien, pues para 0,15 tendríamos que los precios no se modifican. Claro, estamos teniendo salario igual a 1, estamos aumentando el tipo de beneficio, los precios tienen que aumentar, pero aumenta en la misma proporción todos y cada uno de ellos. La proporción entre ellos se mantiene constante. Luego los precios no se modifican. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, para 0,10 tendríamos esto. Si hacemos la proporción de precios, estos precios no se han modificado. Bien, si eso es así, como decíamos antes, la relación va a ser lineal, que es equivalente a que la composición orgánica del capital es la misma en todos los sectores. Si ponemos aquí la composición orgánica del capital, la valoración de cada una de las columnas del capital, del sector 1, del sector 2, del sector 3, a cada precio correspondiente, la de trabajo 1, 2 y 3, y dividimos, lo que vamos a tener es que la composición orgánica del capital, como veis, es la misma. Para 0,2 la relación se dobla o se triplica, no sé, pero la relación sigue siendo la misma, porque es en términos monetarios. ¿De acuerdo? Sigue siendo la misma, es en términos monetarios. Bien, como vimos en el caso anterior, lo podemos hacer matemáticamente y nos daría una recta, que es este de aquí. No sé si se verá en el vídeo.
es una recta, esto sí que es una recta, ¿de acuerdo? Y si no, podemos hacer la macro correspondiente para cada valor, para cada valor del tipo de beneficio, podemos calcular la proporción de salarios y lo ponemos esos pares, esos cálculos los ponemos aquí, R y V, ¿de acuerdo? Y lo representamos gráficamente, que sería aquí. Bien, para eso tenemos una macro, como antes. Tenemos una macro, ver macro. Entonces ejecutamos esta macro. Entonces aquí nos van a aparecer el cálculo del tipo de beneficio y del salario para esa matriz. Y para ese A sub n autovalor izquierdo. ¿De acuerdo? Y la representación gráfica es una recta. Que como veis, la ordenada del origen es 1. ¿De acuerdo? Para un tipo de beneficio 0 es 1. Toda la economía, todo el excedente va al factor trabajo. Y para un tipo de salario, para un salario de 0, la abscisa del origen es el tipo de beneficio máximo, que es en torno a 0,36. ¿De acuerdo? Bien, esto a lo mejor no ha quedado claro, a ver, que en la explicación aquí, a ver, el precio no se modifica. El precio, es decir, la relación que hay entre los precios no se modifica. No se modifica. ¿De acuerdo? Es esta. Si dividimos todo entre 1, esta relación, es decir, si el último lo hacemos numerario, por ejemplo, está calculado aquí G195, G195 entre G195 entre bueno, aquí es que estamos dividiendo, a ver, este de aquí, E195 entre G195, ¿de acuerdo? Estamos tomando como un numerario el último. Esto es 1,19, 2 entre el último es 1,39 y el último entre el último es 1, evidentemente. Bien, estas proporciones no se modifican. Lo ponemos aquí en negrita, aquí marcadas. Entonces, ante 0,2, esto no se modifica. ¿De acuerdo? Lo que sí se modifica son los precios absolutos de cada uno de los sectores, pero la relación que mantienen entre sí se mantiene constante, que eso es lo que interesa. Es decir, cuando decimos que los precios no se modifican en ese sentido, que los precios relativos de un bien con respecto al resto, de cada bien con respecto a uno, o cada bien con respecto a uno, no se modifica. ¿De acuerdo? Y eso es lo que veíamos en la pizarra, de que los precios no se modifican ante distribuciones de la renta, ante modificaciones en distribución de la renta. Y eso implica que es la misma composición orgánica del capital. Y para acabar, ¿eso qué significa además? Además, que el vector de precios es el mismo que el vector de precios que obteníamos en el modelo de SRAFA, cuando el tipo de beneficios es nulo. Cuando el tipo de beneficios es nulo, obteníamos que los precios era una proporción de las cantidades de trabajo incorporadas. ¿De acuerdo? Es este, que lo he calculado independientemente de lo anterior, ¿no? Que realmente es P, veíamos que era A sub n por la inversa de Leontief, por I menos A a la menos 1. ¿De acuerdo? O sea que aquí teníamos una teoría del valor trabajo. Bien, pues eso coincide, como no puede ser de otra forma, porque A sub n es autovalor izquierdo de la matriz A, coincide con el vector de precios que estamos calculando aquí. Con el vector de precios que estamos calculando aquí. ¿Veis? Esta es la relación de P, del vector de precios de valor trabajo. Y coincide con la relación que estamos obteniendo. ¿De acuerdo? Me remito a los primeros minutos de este vídeo.
esa es la explicación. Realmente esa es la explicación. Los precios no se modifican y coinciden, claro, porque A sub n tiene A sub n es autovalor izquierdo y por tanto se alinea con lo que el capital, con lo que la matriz técnica nos está diciendo. ¿De acuerdo? Bien, esto lo tenéis que ver, lo tenéis que pensar. Entonces, como conclusión tenemos que cuando A sub n es autovector izquierdo de la matriz A, tenemos que la composición orgánica del capital es la misma. Si la composición orgánica del capital ante modificaciones en la distribución de la renta, los precios se mantienen constantes, las relaciones entre precios se mantienen constantes. Eso quiere decir que la relación entre el tipo de beneficio y el salario es constante, es una relación lineal y decreciente, efectivamente, lineal y decreciente. Y por otro lado, el vector de precios que obtenemos es el mismo vector de precios que obteníamos cuando el tipo de beneficio es nulo. Es decir, la relación de precios es el mismo que cuando teníamos el tipo de beneficio nulo. Es decir, tenemos una teoría, coincide, la teoría pura del capital coincide con la teoría pura del valor trabajo. Es decir, es lo que los clásicos decían toda la vida. David Ricardo siempre decía que, bueno, con su teoría del factor, con su teoría de valor trabajo, él se daba cuenta de que para que esa teoría del valor trabajo fuera real y se correspondiera con los precios, la condición que tenía que haber es que las proporciones entre capital y trabajo en valor tendrían que ser las mismas en cada uno de los sectores. Marx, para el problema de la transformación de valores en precios, también vio que la única posibilidad de que esa teoría fuera correcta era que la composición orgánica del capital, como él lo llamó, tenía que ser, que es lo mismo, lo que hemos visto, tendría que ser la misma. Y bueno, nosotros matemáticamente, dentro del modelo de Sraffa, que de alguna forma resume toda la problemática de la transformación y toda la problemática de la teoría del valor trabajo, lo traducimos en que tiene que ser autovector izquierdo de la matriz A. Bien, y con esto doy por terminado el tema de la relación entre el tipo de beneficio y salario. Y ya para los próximos vídeos seguiremos avanzando en otros temas. Si os ha gustado el vídeo podéis darme un like y no olvidéis suscribiros a mi canal si lo deseáis. También deciros que si tenéis alguna pregunta no dudéis en hacérmela saber en el canal y yo con la máxima celeridad que pueda os intentaré contestar. Muy bien, muchas gracias, hasta la próxima.